Vale. Esta semana hemos recordado a nuestros difuntos con vigilias, con visitas a los cementerios, con flores y con velas y con eucaristías, como la celebrada el martes pasado en nuestro cementerio del Ángel de la Guarda, bajo el mando de Nuestra Señora de la Consolación Coronada. Hoy también los vamos a seguir teniendo presentes y por eso os invito a que empecemos con una oración con ellos. Concédele, Señor, el descanso eterno y haz que brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Posiblemente algunas de las reflexiones que hagamos nos lleven a vivencias ya pasadas, a situaciones en las que el duelo ha estado presente en nuestras vidas. Estas reflexiones que voy a compartir con vosotros son fruto de lecturas de algunos cursos y seminarios realizados en el Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos, que tiene su sede en Tres Cantos. Vamos para adelante. Hay dos formas de enfrentarse a la muerte: las de los que no creen, para los que en ella acaba todo, la muerte es el final, y la de los creyentes, los que tenemos fe y creemos a Jesús cuando nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por lo tanto, para nosotros, la muerte no es el final. Para los no creyentes, su ser querido muere definitivamente. Para nosotros, cuando Dios te suelta de una mano, te recoge con la otra. Y nuestro ser querido ya está disfrutando de la vida eterna y tenemos la esperanza de volver a reunirnos con Él. Pero debemos dejar claro algo. La fe es un apoyo importante porque nos da esperanza. Pero la fe ni es un anestésico ni un ansiolítico de las reacciones que tenemos ante la muerte y el duelo. Además, nosotros tenemos a una madre que se encarga de consolarnos, de aliviarnos la pena y el dolor. Pero unos y otros, creyentes y no creyentes, tenemos que seguir enfrentándonos a la vida después de que la muerte haya llamado a nuestra puerta. Nosotros todos seguimos aquí, en este mundo. Voy a intentar realizar una aproximación al duelo, cómo afrontarlo y cómo acompañarlo de una manera general, no entrando, por falta de tiempo, en grupos concretos, como puede ser los niños, los adolescentes, y en casos especiales, como podría ser el suicidio o la muerte de los bebés. Lo que hay que dejar claro es que no hay ni recetas ni trucos que lo puedan evitar, ni el duelo ni el dolor que lleva aparejado. Pero sí hay algunas herramientas que pueden ayudar a superarlo, sobre todo evitando que se convierta en algo crónico y patológico, y también ver cómo podemos ser útiles a otros en su duelo. Hay tres conceptos que tienen que ver: luto, pérdida y duelo. Vamos a verlos brevemente. Luto procede del latín y significa llorar, y es la aflicción por la muerte de alguna persona querida. Se manifiesta con signos visibles externos, comportamientos sociales y ritos religiosos. Su objetivo es mostrar respeto a la memoria del fallecido y a sus familiares. Cambia totalmente dependiendo de cada cultura o sociedad. En nuestra cultura, las ropas oscuras, los crespones, las banderas a media asta o las flores son el símbolo del luto. La pérdida es la falta o ausencia de algo que se tenía. Cuando una persona dispone de una cosa y luego la pierde, sufre una pérdida. El sentimiento de pérdida, y eso es algo importante, no solo se manifiesta después de que ésta ocurre, también puede presentarse antes, y veremos que hay un duelo que es un duelo anticipado, como por ejemplo cuando hay el diagnóstico de una enfermedad terminal o en situaciones más triviales de la vida, como el temor a perder algún objeto material, la amistad
o el cariño de ciertas personas. La pérdida es inherente a la condición humana. Crecer es aprender a despedirse. En cada una de nuestras etapas nos vamos despidiendo de determinadas situaciones. Nunca se vuelve a ser igual después de una pérdida. Hacerse adulto es saber que todo cambia, todo pierde y se va. Y nosotros también cambiamos, perdemos y nos vamos. Pero hay algo positivo también en la pérdida. Toda pérdida, todo cambio, toda evolución lleva consigo también una ganancia, aunque sea el contrasentido de que la pérdida lleva la ganancia. Tipos de pérdidas a las que vamos a hablar fundamentalmente aquí son las relacionales. Tienen que ver con la pérdida cuando perdemos a una persona, es decir, separaciones. Y sobre todo puede haber unas como pueden ser el divorcio, la separación de la familia, pero aquí vamos a ceñirnos fundamentalmente a la muerte de los seres queridos. Hay otras que son intrapersonales, que tenemos cada uno de nosotros, cuando perdemos nuestras capacidades físicas o mentales. Materiales, cuando perdemos objetos, posesiones y, en definitiva, pues, como os decía, bienes o objetos. Y evolutivas, son los cambios de las etapas de la vida, en la vejez, la jubilación, la adolescencia, cualquiera de ellas. No todo el mundo encaja igual esas situaciones que se van produciendo en esas fases de nuestra vida. Pero no todas las pérdidas generan duelo. Hay unas que generarán enfado, cualquier cosa, pero no duelo, que es a lo que nosotros nos queremos referir. Y vamos a hablar del duelo. El duelo significa combate, y muchas de las veces tenemos la visión de los duelos, se han batido en duelo, pero también significa dolor. Y en italiano quizá es la que más nos llega, que es cordioglo, que es golpear el corazón. Eso es el duelo. Es un conjunto de procesos que, daros cuenta, y luego lo veremos, nos afecta a todos. Son procesos psicológicos, físicos, cognitivos, sociales, que se dan cuando hay una pérdida que es significativa, de esas que sí producen duelo. El duelo es el precio del amor, de la ruptura del vínculo que teníamos con quien seguimos amando, pero ya no está en nuestras coordenadas del espacio y del tiempo. El duelo hay que elaborarlo. Es un camino sin retorno. Podremos pararnos en un borde, quedarnos acurrucados en la línea de salida, negarnos a caminar, asustarnos, aturdirnos, hacerlo a impulsos, a paradas, solos o con alguien que nos acompañe al ritmo que queramos o que podamos. Y para ello hay que aprender a pensar sin culpa sobre la pérdida, ser capaz de expresar los sentimientos que produce, compartirlos en un clima de respeto y sin obsesiones, analizar y aceptar las consecuencias que supone y poner en práctica conductas que tiendan a afrontar la vida en toda su riqueza. Para nosotros, los creyentes, el duelo no es ni para olvidar al ser querido ni para dejarlo de amar. Todo lo contrario, es para amarlo, pero con paz y confiándolo a la misericordia de Dios. Como os decía, hay diversos tipos de duelo. El duelo anticipado es aquel que se da antes de la pérdida. Es habitual cuando decíamos, como os comentaba antes, cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. El duelo anticipado es un proceso de duelo prolongado que dura todo el tiempo hasta que se produce la pérdida. No es tan agudo como el resto, dado que cuando llega la muerte se suele experimentar en parte como algo que da calma. Un duelo sin resolver es cuando ha pasado cierto tiempo, entre 18 y 24 meses, un año y 2, y todavía no se ha superado. El peor de todos los duelos, el duelo crónico, el patológico, el complicado, es un duelo sin resolver,
pero que no remite y que dura años. ¿Cuándo se suele producir este? Cuando esa pérdida, cuando esa muerte ha sido súbita y no anticipada, especialmente si ha sido algo traumático, violento. Una muerte también por enfermedad extremadamente larga, la muerte de un niño, las muertes por causas que el doliente percibe que se podía haber evitado. Una relación que tenía dificultades con el fallecido marcadas por el enfado, la ambivalencia o la dependencia. O cuando hay una percepción de falta de apoyo por el doliente. Hay diversas manifestaciones que se pueden ver y los especialistas tienen toda una serie de tablas para poder medir, para ver cuándo es crónico. En este tipo de duelo es cuando es preciso, incluso yo diría no preciso, sino necesario, la participación y la ayuda de especialistas en duelo, de psicólogos, de sacerdotes, de alguien, porque es un duelo de los que duele todavía más y que hay que llegar al fondo de sus raíces y por qué se ha producido. En estos no se puede hablar del fallecido sin experimentar un dolor. No se quieren desprender de los materiales del fallecido aun después de muchísimo tiempo. Se presentan síntomas físicos iguales a los que tenía el fallecido. Cambiamos radicalmente nuestro estilo de vida. Evitamos a las personas, a las situaciones que nos puedan recordar al fallecido, al ser amado. Hay un sentimiento permanente de culpa, de baja autoestima y de depresión. Y llega a producir fobias respecto a la enfermedad y a la propia muerte. El duelo ausente es cuando la persona niega que los hechos hayan ocurrido. El individuo sigue evitando la realidad pese a haber pasado mucho tiempo. El duelo retardado, congelado, su inicio se da al cabo de un tiempo. Es en personas que controlan firmemente sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes o que en un primer momento no se dan ni la opción de tener el duelo. ¿Por qué? Porque deben hacerse de cargo de muchas cosas que requieren su atención inmediata, como por ejemplo el cuidado de la familia. No tienen ni tiempo de tener el duelo porque hay otras necesidades para ellos y entonces se lo retardan, está ahí. El duelo retrasado, que es cuando ha habido ese primer impulso, ese primer momento, una reacción emocional, pero ha sido insuficiente. Regularmente, por temor a sentirse desbordado por todo eso que nos está pasando, y no se elabora totalmente el duelo, y en ocasiones, si hay otra pérdida, vuelve a reactivarlo y de una manera más fuerte. El duelo inhibido, cuando la persona es incapaz de expresar sus sentimientos. Suele venir asociado a limitaciones de la personalidad del individuo que le impiden llorar o expresar el duelo. No es un mecanismo de defensa, que luego veremos cuáles son los mecanismos de defensa. El duelo desautorizado, cuando el entorno que rodea a la persona no acepta el duelo de ésta. Sobre todo cuando empieza a pasar un tiempo, la familia, el grupo de amigos, es decir, es que tienes que salir ya, es que empieza esa presión. Entonces no estoy autorizado a tener el duelo que yo necesito. Esta reprime, entonces la persona reprime los sentimientos de cara a la familia, pero internamente no los supera y entonces puede acabar convirtiéndose en un duelo crónico. Y hay otras situaciones, cuando la persona que murió se encontraba excluida, al menos para el entorno cercano de la persona que sufre, por determinadas situaciones, familias que no admiten pues que el que alguien se haya divorciado o cualquier cosa. Un ejemplo claro que hemos tenido en España hace muchos años, afortunadamente. Las familiares de los muertos de ETA en el País Vasco no podían expresar sus sentimientos, no podían tener ni el funeral ni la despedida. Había que hacer el entierro poco menos que a escondidas. Eso es un duelo desautorizado. En determinadas situaciones pues se produce eso que lo que es la sociedad impide que se produzca el duelo. Y por terminar,
daros cuenta de la cantidad de duelos que hay. El distorsionado, el exagerado. Es una reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Normalmente alguien ha experimentado un duelo previo, se encuentra ante otra nueva situación de duelo y ya se ve absolutamente desbordado. Es decir, he aguantado uno, pero ya no puedo más. Tenemos familias pues, que pierden a los padres en muy poquito tiempo, o a los hijos o a familiares muy próximos. Y decíamos, y de esas maneras súbitas, y si es pues, de una forma traumática, pues más todavía. Y el duelo enmascarado, que es la persona llega a experimentar los mismos síntomas que le causan dificultades, pero no las relaciona conscientemente con la pérdida. No, si yo ya lo he superado, si yo ya estoy bien, pero sigue estando ahí. Entonces ese sería el enmascarado. El duelo. Ahí tenéis una serie de características que tenemos que admitir en el duelo. El duelo es necesario. Es el que nos va a permitir recuperarnos, el que nos va a permitir seguir viviendo. Es normal. No es ni una enfermedad, ni es una patología. Si bien algunas veces el duelo se complica, lo habitual es que no suceda eso. Es universal. Todos los seres humanos pasamos por este periodo, ya que tenemos gente que nos importa y a la que queremos. Y es personal. Cada persona tiene su forma particular de llevar el duelo. Ningún duelo es idéntico al otro. Incluso cuando tenemos la pérdida de nuestro padre y de nuestra madre, el duelo que podemos tener del padre y de la madre no es el mismo. Daros cuenta de los diversos tipos de duelos que hemos tenido. Es un proceso que provoca una serie de respuestas afectivas, emocionales, mentales, cognitivas, físicas, que ahora veremos algunas de ellas, tanto en la persona como en la familia y en los que nos rodean. Es un cambio al que tenemos que adaptarnos y renovarnos como personas. Tenemos que aprender a respetar y a vivir cada una de las etapas de la vida, y algunas etapas son muy incómodas. Tiene un principio, que generalmente, como hemos visto, es el momento de la pérdida. Y aunque no nos sale ahí, tiene un final. Todo duelo tiene que acabar. Y si no acaba, es cuando entramos en ese duelo, digamos que es el traumático, en el que necesita. Y respecto al duelo, pues cuando he estado preparando, he leído una anécdota. El maestro le pregunta al discípulo: ¿por qué no te acercas al borde del río? Y el discípulo le dice: porque tengo miedo a caerme al agua y ahogarme. Y el maestro le contesta: nadie se ahoga por caerse al agua. Lo que te ahoga es quedarte en ella. Eso es lo que pasa en el duelo. No tenemos que tenerle miedo al duelo. Nos podemos caer en el agua, pero tenemos que salir del agua. Si no, ese duelo es el que sí nos va a poder producir, pues como en el caso de la anécdota, nos vamos a ahogar y vamos a morirnos. Las fases del duelo. Hay 200.000, como en cualquier cosa, teorías. Yo he cogido una, la de Elisabeth Kubler-Ross, que es una trilliza. Esta persona se dedicó a recoger la información de la gente que estuvo en Auschwitz, se dedicó al mundo de los cuidados paliativos, entrevistó a muchísimos moribundos y tiene un ejemplo, su principal obra, y es quizá, digamos, como la madre de todos los que han después hecho las teorías del duelo. Su obra se llama Sobre la muerte y los moribundos y es del año 69. Y utiliza un símbolo pues que a mí me gusta mucho, que es la mariposa. El duelo es como la metamorfosis de una mariposa. Empieza siendo algo desagradable, como puede ser un gusano, pero al final del duelo, al final de la metamorfosis, está la mariposa que vuela, y que vuela hacia el cielo, para nosotros, que vuela hacia Dios. Entonces ese es. Las fases del duelo las tiene ahí,
Y entonces la primera... pues bueno, os cuento un poco, porque no hay. A ver, vamos para atrás. Si quiere ahí. Hay un primer momento que es la negación. Esto no me puede pasar a mí. La persona no acepta la realidad de una forma consciente o inconsciente. Esto ocurre como un mecanismo de defensa y es perfectamente normal. ¿Qué es lo que hacemos con la negación? Reducir la ansiedad del momento. El verdadero problema es cuando nos quedamos estancados en esta etapa al no poder afrontar el cambio traumático y es cuando deja de ser ya una respuesta defensiva. Después viene la cólera, la ira, el enfado. La tristeza puede llevar a una persona a sufrir la ira y la rabia, a buscar culpables, y buscamos culpables en todo, empezando por nosotros y acabando en el propio Dios. Y las preguntas que luego veremos, y la culpa, ¿por qué? Después hay en un momento determinado que viene la fase de negociación, el pacto que llama ahí. El dolor lleva a buscar una negociación ficticia, real, incluso a negociar con Dios o a negociar con el propio muerto. Voy a lograr por esto por ti, voy a salir adelante para conseguir que tú... Después viene la fase de depresión, que no es la depresión médica, es el impacto ese de la pérdida, viene acompañada de una enorme tristeza, de una crisis existencial, al darse cuenta de que esa persona ya no está en nuestra vida. Aunque los síntomas se asemejan al trastorno depresivo, una vez que lleguemos a la aceptación, la sintomatología remite. Y por último, llega la aceptación. Cuando se acepta la situación dolorosa, y eso va a depender de los recursos de cada uno, al aceptarla, será antes o después. No es una etapa que represente alegría. Lo que se produce es un desapego emocional y una comprensión de lo que puede haber sucedido. Cuando he estado preparando estas fases del duelo ya las había visto, pero en una lectura que yo os invitaría para que luego lo leáis con detenimiento, os vayáis a Lucas 24, versículos del 13 al 35. Os lo pongo más fácil. Los discípulos de Emaús. En los discípulos de Emaús, en ese capítulo de Lucas, se produce eso. Los discípulos primero niegan. ¿Cómo va a ser posible que este que era el Mesías lo hayan matado? Es que eso no puede ser. Segundo, cuando Jesús se pone a su lado, se enfadan con él. ¿Pero tú quién eres? ¿Que no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Pero tú estás tonto o qué? La siguiente, el pacto. Quédate con nosotros, quédate a cenar, acompáñanos. La depresión. Cuando después de que se ha marchado, después de que ha partido el pan, ¿cómo se sienten? Pero qué tontos hemos sido. ¿Cómo no ardía nuestro corazón al ver partir el pan? No nos hemos enterado que teníamos aquí. Y entran en esa depresión. Y, por último, la aceptación. ¿Cómo acaban? No sabemos si vuelven a Jerusalén o se van a Emaús. Pero sí van con un mensaje. Cristo ha resucitado, ha cumplido lo que nos prometió. Las manifestaciones del duelo, que decíamos que era dolor. La principal es que duele todo en el duelo. Es un duelo físico, es un duelo psicológico, es un duelo social, es un duelo familiar, es espiritual. Nos duele el cuerpo, la personalidad, la sociedad. Nos duelen los otros, nuestros familiares. Nos duele en el alma. En el duelo por una persona querida, daros cuenta, duele el pasado, duele el presente y sobre todo, en el primer momento,
Duele el futuro. Todo lo que es la vida duele. Y tiene unas manifestaciones físicas, algunas las hemos visto que tienen asociadas con, tiene vacío en el estómago, presión, falta de energía, boca seca, en los pensamientos no nos queremos nada, estamos preocupados, confusos, sentimos que el fallecido está presente y que cuando incluso oímos sus voces, parece que me ha llamado y contestamos. O al decir, cuando iba a girar en la habitación o cuando iba a entrar en su habitación, pues he tenido la sensación de que estaba ahí. Los comportamientos, sueños con el fallecido, trastornos del apetito, el aislamiento, la hiperactividad, el llanto, la importancia del llanto, frecuentar los lugares a los que iba el fallecido. Y luego, evidentemente, saca todas nuestras emociones, porque como decíamos, nos duele todo. La tristeza, que es la más frecuente y la que reconoce la mayoría de las personas, puede demostrarse con un llanto o sin una sola lágrima. La tristeza es un vacío, es un sufrimiento, es una desazón, desde el enojo hasta la ira. Algunas veces es difícil concebir que además de estar triste, también estemos enfadados, porque ese enojo además lo dirigimos hacia alguien. Este sentimiento suele estar más oculto y es uno de los riesgos que tiene el interiorizarlo. La ansiedad, en la mayoría de los casos, un mecanismo de protección del organismo para prepararnos o bien para realizar modificaciones necesarias en nuestra vida. Se activa fundamentalmente porque en ese momento somos vulnerables. O por las preocupaciones que tienen que ver desde cómo llevar a cabo los procedimientos propios de las ceremonias correspondientes hasta aquellas preocupaciones acerca de lo que depara el futuro. ¿Cómo voy a llevar yo ahora las cuentas de la casa si era mi mujer o era mi marido el que lo llevaba? ¿Cómo voy a ir ahora yo al banco si él era el que llevaba todos los temas? ¿O cómo voy a arreglar los papeles que teníamos pendientes? Otras preocupaciones tienen que ver con resolver una situación particular. ¿Cómo conseguir un empleo en caso de ser necesario para mantener a la familia? ¿O cómo ocupo ahora mi tiempo? Todas esas preocupaciones, unas como veis mucho más materiales y otras muchas más de corazón, producen al final la ansiedad. La soledad, evidentemente, depende de la cercanía que podíamos tener. Si es nuestra mujer o nuestro marido, pues es más, si es el tío que vivía en América, pues bueno, pues la soledad ya no se produce tanto. Para algunas personas, perder un ser querido es perder también todo su sostén. Para otros, se convierte en una oportunidad para darse cuenta de la conexión que tenemos con otras personas. En esos casos que existe una excesiva dependencia de la otra persona. La impotencia, relacionada con la ansiedad y con el enojo, se presenta como el recuerdo estresante acerca de que no logramos hacer nada y no podemos apartarnos tan fácilmente. Puede sobrepasarnos y evitar que podamos observar otras cosas necesarias y cambios que tengamos que realizar. El alivio. Esta es quizá uno de los ambivalentes y el que en ocasiones esa emoción que tenemos, que es la del alivio, nos va a llevar a la que vamos a ver después, que es la fundamental. Es incómodo compartirlo con los demás el alivio. En algunos casos se puede presentar después del fallecimiento de una persona que cursa con una larga enfermedad o que conllevaba mucho sufrimiento. Puede sentirse alivio posterior a perder a una persona que requería muchos cuidados, por lo que puede ir acompañado, como os decía, de culpa y del reproche por tener esos sentimientos. Hay un momento determinado que puedo decir, pues es que ahora tengo los fines de semana libres, porque antes los fines de semana tenía que ir, o quería ir a cuidar a mi padre.
pero ahora no. Y hay una parte humana que tenemos ese alivio, porque es algo que teníamos y que ha desaparecido. Pero no por nuestra culpa, no por nuestra responsabilidad, sino por la propia situación. Pero hace que nos sentamos mal. Por eso es la ambivalencia que tiene el alivio. Y evidentemente, la emoción que produce más y que en ocasiones lleva a más problemas es la culpa. Se manifiesta respecto a algo que ocurrió o que se pasó por alto en el momento de la muerte. Hay culpas racionales y culpas irracionales. Y también tenemos que tener claro, no es lo mismo tener la culpa que sentirse culpable. Es una manera inconsciente de seguir unido a la persona, de no olvidarla, de traerla al presente a golpe de recuerdos, aunque esos golpes sean también para nosotros. Y recordar que recuerdo significa volver a pasar por el corazón. Eso es un recuerdo, lo que yo vuelvo a pasar por mi corazón. No es que uno que no se sufra sintiéndose culpable. El componente de ira, rebeldía, inconformismo, la hace más soportable la culpa incluso que la tristeza. Porque la tristeza nos lleva a la reflexión, a encontrarnos con uno mismo, a quedarnos dentro de nosotros mismos y de nuestras limitaciones, en una situación de vulnerabilidad. De un alivio momentáneo al dar la falsa percepción, daros cuenta, de que tenemos el control sobre la muerte. Que si hubiésemos hecho algo de otra manera, la muerte se habría evitado. Y eso no. La muerte habría llegado. Y ahí están esas dos de las grandes preguntas que se hacen. Una son el por qué a mí. Y algunos responden, ¿y por qué no? Pero el y sí. ¿Y si hubiésemos probado otro hospital? ¿Y si nos hubiésemos dado cuenta antes de los síntomas que tenía? ¿Y si no le hubiésemos comprado el coche? ¿Y si no le hubiésemos dejado ir a la excursión? ¿Si no le hubiésemos convencido de que aceptase ese trabajo? ¿Si hubiese sido mejor padre o mejor madre? Y eso nos asalta. ¿Qué es lo que tenemos con la dificultad que ello lleva? Que hemos hecho lo que hemos podido en ese momento y en las circunstancias. Lo de a toro pasado es muy fácil buscar, pero tenemos que ser que yo no tengo el control de todos los aspectos ni de mi vida ni de la vida de los demás. Que yo no puedo proteger de la muerte a mis seres queridos. Y que no puedo intercambiar mi vida por la de otra persona. Luego vamos a ver de esas expresiones que decimos. Yo daría mi vida por él. No podemos, aunque queramos, aunque lo deseemos al máximo. Él aún tenía tantas cosas que decirle. Aquí sí que tenemos una diferencia clave, entiendo yo, con los no creyentes. Para nosotros, lo que tenemos que decir se puede decir de muchas maneras. Negar la comunicación después de la muerte es reducir la inmensidad de nuestra existencia y limitar lo que deseamos. Nosotros, los creyentes, somos contemporáneos de nuestros difuntos, puesto que como Dios viviremos para siempre. Por lo tanto, después de la muerte, siempre podremos decirle los que no hayamos podido decirle antes. Y para nosotros, los creyentes, es una manera de practicar lo que confesamos en el credo. Creo en la comunión de los santos. Si yo creo en la comunión de los santos, yo puedo hablar con ellos. Y ellos me van a escuchar. No es que les mande un WhatsApp y que ellos me vayan a contestar el WhatsApp. Es un poco lo que decía don Mario hoy en la homilía. Cuando pasamos a la Jerusalén celestial,
ya no hay ni matrimonio, ni se vuelven a casar, ni todo lo que veíamos en el Evangelio de hoy. Es otra forma, pero para nosotros están. No podemos proteger de todo a nuestros seres queridos. Lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer siempre es amarlos. Y hay que prepararse para el duelo. Si veis la diapositiva que hay en la parte de arriba de la izquierda, es una de las más bonitas que he encontrado de lo que es la evolución. A nivel consciente, para ese prepararnos para el duelo, para la muerte, a nivel consciente todos entendemos que la vida es finita, que en algún momento terminará para todos. Cuando estudiábamos en el cole o en el Instituto de Biología, todos decíamos y de carrerilla, naces, creces, te reproduces y mueres. Y era algo que dábamos por absolutamente sentado y sin ningún tipo de problema, y no nos planteaba ningún problema. A nivel cognitivo, no tenemos tanto problema para entender la muerte. Pero a otro nivel, más profundo, al emocional, y de una manera más inconsciente, no es tan sencillo el por qué nos tenemos que despedir. ¿Y por qué nos tenemos que despedir en este momento? A veces, esos niveles más profundos hacen que nunca quisiéramos separarnos, nunca, de aquellos a los que amamos. El nivel más sencillo para irnos preparando para el duelo es el nivel consciente. Esta preparación debe comenzar desde niños, cuando perdemos una mascota o algún familiar mayor, y sobre todo si alguien nos explica y nos habla de ello. De los 6 a los 12 años, según los psicólogos y los expertos, es cuando se va comprendiendo en realidad qué es la muerte, y debe tratarse de explicarle su significado, para ir comprendiéndola y el duelo que vendrá después. Se da la paradoja de que en una sociedad como la nuestra, que daros cuenta lo que nos ha dicho don Mario, la nota que ha mandado la conferencia episcopal de la nueva legislación y de todo lo demás que tenemos ahí, que se está convirtiendo en una sociedad más de muerte, eutanasia, aborto, atentados, catástrofes, que de vida. La muerte se trata de ocultar en los medios de comunicación, se protege de ella a los niños ocultándolas y en otros casos, que no sé si es peor, trivializándola, como puede ser con las tradiciones venidas de fuera o del mundo del cine. ¿Susto o muerte? ¿Vamos a equiparar un susto con la muerte? Daros cuenta que la estamos trivializando, pues da igual, no me das un caramelo, pues susto o muerte, truco o trato. Se trivializa la muerte. Aquellos que no desean ir al hospital a visitar enfermos, que no desean ir a los funerales de los amigos y familiares porque no me gusta, tendrán más dificultades para enfrentarse a la pérdida cuando ésta llegue, que llegará. En estas personas lo que se va creando es una prenegación del duelo. Hay que hablar de la muerte, hay que hablar de la enfermedad, hablar de cómo nos sentimos y lo que pensamos. Todo eso son procesos útiles y liberadores. También tenemos que aprovechar los momentos que nos brinde la vida. Tampoco es algo que haya que ir buscando. Y ahora pues vamos a darles a los niños 17 conferencias sobre la muerte. No, tiene que ser algo más natural, como es la muerte. Tenemos que aprovechar esos momentos de la vida para reflexionar y hablar de ellos. Después de haber visto una película, de escuchar una canción o de la historia de alguien cercano. También pensar en nuestra propia finalidad. ¿Nos estamos cuidando lo suficiente? ¿Tienes tus papeles en orden, como puede ser el caso de los testamentos? Para otra conferencia, hay uno de los que los expertos hablan de las pulgas del duelo. Todos sabemos lo que es una pulga. Eso que está ahí, que te va chupando la sangre, que además te va soltando la salivita para que no te duela y tú no te enteres. Pues luego, esas pulgas del duelo, una son las herencias.
Otras son las situaciones económicas. Otra pulga que está hoy muy en moda, la vida virtual. Hay páginas web que escriben para que una persona siga felicitando, una persona que ha fallecido por a través del Facebook o de no sé quién, siga felicitando a otras personas o aparezca en Navidad, en la reunión familiar. Entonces, esas pulgas, esos elementos, hay algo que hacerlos. Y luego otros, que un poco son esas fotos que tenéis ahí. ¿Les recuerdas a los demás cuánto les quieres? ¿Demostramos nuestro afecto para evitar tener que haber dicho, y lo hemos oído todos, me hubiese gustado haberle dicho más veces te quiero? Pues ahora estamos a tiempo de decirle te quiero, de decirlo y de demostrarlo. ¿Estás aprovechando tu vida al máximo o vemos pasar los días? Jesús también nos dio ejemplo de esta preparación. Él preparó a los discípulos para el momento de su muerte, aunque la mayoría de ellos no lo acababan de pillar y no lo acababan de entender. También preparó a la Virgen María, cuando hay en un momento determinado que le dice, si tú ya sabes para lo que he venido aquí. Esa escena cuando cuando se pierde en el templo y van José y María todos preocupados y le dicen, no, si estoy en la casa de mi padre, y parece, joder, pues vaya con el niño, ¿qué contestón les ha salido? ¿Y eso que es Dios? No, yo estoy en la casa de mi padre y estoy cumpliendo lo que tengo que hacer. Y tú sabes, María, lo que me va a pasar. Y él preparó su propio duelo. El Monte de los Olivos, Getsemaní. Jesús no busca el sufrimiento. No es un masoquista. ¿Qué es lo que hace? Lo asume, lo trabaja y luego, sobre todo, lo que hace es, y es lo que nos puede ayudar a nosotros, ese dolor lo humaniza y lo convierte en un dolor de redención y salvación. He encontrado ese poema de Acompáñame en mi duelo, y entramos ya en la fase final de cómo ayudar en el acompañamiento. Por favor, sé gentil conmigo, porque estoy haciendo mi duelo. El mar en el que nado es solitario y las costas parecen estar lejanas. Cuando intento enfrentar cada día, ondas de dolor empañan mi alma. Acompáñame y comparte mis lágrimas. Siéntate manteniendo silencio que me dé calor. Respeta en qué tramo de mi viaje estoy y no en donde tú supones que debería estar. Necesito tu soporte y tu comprensión. No hay modo bueno o malo de hacer el duelo. Yo tengo que encontrar mi propio camino. Por favor, dime que vas a ser capaz de caminar a mi lado. Y aquí volvemos a tener el ejemplo de Jesús. ¿Cómo acompañó en el duelo? Fue al domicilio de Jairo. Se desplazó de donde estaba a la casa de Jairo. Acompañó al cementerio a la viuda de Naín. Lloró con Marta y María en la muerte de su amigo Lázaro. Y como os decía antes, acompañó a los discípulos de Emaús en su vuelta a casa. ¿Qué es acompañar? Eso que nos piden, que acompañemos, que es la principal ayuda que podemos dar. Acompañar significa honrar el espíritu, no solo centrarse en el intelecto. Acompañar significa caminar a su lado, no dirigir sus pasos. Acompañar significa descubrir el regalo del silencio, no llenar cada momento difícil con palabras. Acompañar significa escuchar con el corazón, no analizar con el cerebro. Acompañar significa estar presente ante el dolor del otro, no robarle su dolor. Y todo eso, ¿desde dónde se hace? Desde el amor.
desde la primera ley, la ley de Dios, el amor, y desde la libertad nuestra de acompañar y desde la libertad del doliente de ser acompañado o de no ser acompañado. Eso lleva a que nosotros ahora como acompañantes, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. Y daros cuenta, escuchar más allá de lo que podría aguantar. Hay momentos que nos cuentan 17 veces lo mismo. Pues lo escuchamos. Comprender lo que será incomprensible. Apoyar prestando el hombro una y otra vez. Aceptar sin cuestionar ni juzgar. Lo que marcan las diferencias en un momento del duelo y del acompañamiento en el duelo no son ni las respuestas ni los consejos, ni lo que digamos, sino el estar, la disponibilidad. Debe ser un acompañamiento humano y para nosotros cristiano, sin imposiciones tampoco. Hay que hacer una cirugía, y es una frase de esas que he leído, hay que hacer cirugía con el bisturí de los valores y de la fe. Nosotros disponemos, los creyentes, de la ayuda de la gracia, de la palabra de Dios, de los sacramentos y sobre todo de nuestra arma más poderosa, la oración. Solo podemos ser consuelo. Si no somos consuelo, nos convertimos en un problema. Y ya para terminar, algunas de las cosas de las que ayudan, luego esto, al final hemos dejado una hojita para que lo tengáis, entonces ahora simplemente voy a ir comentando algunas, sobre todo lo de qué ayuda. Dar sentido a lo que pasó, reconocer la vulnerabilidad. Os voy a leer algunas, y ahí he puesto algunas que son significativas, luego, como os digo, las tenéis ahí. Ser pacientes y benévolos con uno mismo. Estamos hablando del duelo del nuestro. Luego, el cómo podemos ayudar. Pero lo primero es reconocer nuestro propio duelo. Hablar de lo que pasó y compartirlo con personas. Buscar experiencias y momentos gratificantes. Disponer de tiempo para recordar, para pensar y para llorar. Recordar, Jesús lloró con su amigo Lázaro cuando llegó. Además, como curiosidad, Jesús lloró, dicen que es el versículo más corto del Nuevo Testamento. Luego algunos se ponen a discutir, porque claro, lo traducen al griego y entonces hay otros, que es uno de los que hemos visto en el Evangelio de hoy, porque dice, y dijo otro. Entonces en griego tiene menos letras que Jesús lloró, pero bueno, pero lo importante es Jesús lloró, porque Jesús era hombre también. Hablar de lo sucedido, hablar de la enfermedad, de la muerte, reconciliarnos con lo negativo y tomar conciencia de lo positivo. Expresar todos esos sentimientos que tenemos, que hemos visto que son normales, que no es una enfermedad, que si yo tengo ira, que si yo tengo impotencia, que si yo siento ansiedad, es lo normal. No voy a reprimir esos sentimientos porque entonces sí es cuando puedo crear un problema. Buscar un espacio donde poder hablar, respetar los ritmos de duelo, no tomar decisiones importantes. Hay en esos momentos del duelo, creo que era San Ignacio que decía que en tiempos de preocupaciones que no haya mudanzas para evitar, porque en caliente ya sabemos lo que nos suele pasar cuando tomamos decisiones. Algo que vamos a ver después y que en ocasiones hacemos, no idealizar al difunto. El difunto o la difunta era como era y nosotros le queríamos como era, con sus virtudes y con sus defectos. Si no estamos creando otra figura y por lo tanto no nos estamos despidiendo o no estamos aceptando, mejor dicho, el duelo de esa persona, estamos el de otra.
En ocasiones, por eso, en algunas iglesias, cuando hay un funeral y los familiares quieren hablar, pues hay algunos sacerdotes o en algunos momentos que piden, no por una censura ni por una fiscalidad, es decir, qué es lo que se va a leer, qué es lo que se va a decir, y que tampoco estés 3 horas hablando. Porque en ocasiones llegamos a esa situación, a idealizar al difunto. Tenemos que restablecer las relaciones, tenemos que confirmar nuestra identidad. Nosotros seguimos siendo, y parte de lo que somos es gracias a la persona, fundamentalmente, cuando estamos hablando del núcleo familiar, a la persona que se ha ido. Ella ha hecho que seamos nosotros también como somos y que nuestra identidad sea también. Es una manera, no sé si la palabra adecuada es de agradecer, pero sí de reconocer el trabajo de esa otra persona. ¿Cómo ayudas? Validando cualquier forma de expresar el sufrimiento. No llores, pero fíjate que te van a ver. Permitir que cuente una y otra vez su vivencia. Respetar su aislamiento y en un primer momento su negativa de salir y distraerse. No, te cojo y te tengo que salir y tienes que salir por narices. Ya saldré cuando necesite, cuando yo crea que necesito y cuando tenga que salir. Permitir y acoger las debilidades, las renuncias y las desganas. Ayudar a expresar todo lo que siente, haciéndole ver, lo que os decía, que todos los sentimientos, todas las emociones son humanas y por lo tanto son legítimas. Y si alguien en un momento determinado blasfema contra Dios delante de nosotros, no tenemos que entrar en ese momento, en esa situación a juzgar ni todo lo demás. Ya llegará el momento si llega, pero en ese momento el duelo, la emoción, es de esa persona, no es mía. Él no tiene que hacerlo como yo creo que debería hacerlo. Lo que yo tengo que estar es disponible, acompañarle, escuchar, lo que decíamos antes, aceptar lo incomprensible. Yo no entiendo que pueda culpar a Dios de. Pero si en ese momento él o ella es el que lo hace, yo estoy ahí. Luego ya, cuando ya llegue la aceptación o cuando el otro, pues ya hablaremos. Y luego viene, y terminamos, porque luego vamos con lo contrario, los comentarios adecuados. Y luego, sobre todo, en los inadecuados, vamos a ver, y posiblemente, y no quiero que empecéis a hacer la lista, eso lo he dicho yo, porque entonces, pues bueno, como la tenéis luego allí, luego en casa si queréis marcáis, y eso yo lo he dicho. Partiendo de que entendemos, o hay que entender, que cuando decimos eso, lo decimos desde nuestra buena fe, creyendo que eso ayuda, pero en el fondo no ayuda. ¿Y cómo sabemos que no ayuda? Pues bueno, pues cuando nos lo han dicho a nosotros, cuando nosotros somos el doliente y nos lo dicen, y sobre todo por la experiencia y por toda la cantidad de, como os digo, en este centro de los religiosos Camilos y de todos los estudios que se han hecho, de cómo siente la gente eso que estamos escuchando y que nosotros lo decimos, y lo decimos con la mejor voluntad del mundo, pero que si luego nos lo dicen a nosotros, lo de la empatía, eso que está tan de moda, estaría. Siento mucho, daros cuenta que son positivos, siento mucho lo que estás pasando, he pensado en ti, ¿puedo pasarte a ver? Ten por seguro que estaré a tu lado. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres hablar? No, vamos a quedar porque tenemos que hablar. No, ¿quieres hablar? Tú decides tus tiempos. ¿Puedo hacer algo por ti? Estamos contigo para lo que necesites. Si necesitas hablar, recuerda dónde estoy. O simplemente, ni siquiera hablar, dar un abrazo. Poner la mano encima del hombro, cogerle la mano. ¿Qué es lo que no nos ayuda? Victimizarnos, tener autocompasión, creer que la vida nunca compensará su pérdida, aceptar
y tenemos esos duelos raros, imposiciones familiares, culturales o sociales respecto a la duración o la intensidad de la pena. Sentirse, y esto pasa en ocasiones, desleal o culpable porque vuelvo a sonreír, porque vuelvo a tener momentos agradables, porque vuelvo a distraerme. Y en ocasiones, fíjate, yo me estoy divirtiendo y el otro está muerto. Si somos creyentes sabemos que no está muerto, pero bueno, esto sería llevar al extremo aquello de lo del muerto al hoyo y el vivo al bollo. Sí, es que el muerto tiene que seguir comiendo el bollo, el vivo, perdón. Ya si no yo la lío. Entonces, ya la lío. Entonces, en un momento determinado, tenemos que seguir viviendo. Imponerse actitudes de falsa fortaleza, ignorando nuestras necesidades físicas y emocionales. Idealizar al muerto, ponerle altares, rezarle como si fuera un santo y realzar solo los aspectos positivos. Estamos hablando de otra persona, no de la que queríamos y de la que seguimos queriendo. Y evidentemente recurrir a tranquilizantes, sustancias psicoactivas, alcohol para olvidar la pena, aislarse emocionalmente, meterse, y lo de las comparaciones, que siempre son odiosas, pues en estos casos, comparar penas y duelos propios con los de los otros. Lo de los comentarios, eso es un poco lo que habíamos dicho, aislarse. Lo de los comentarios, el tiempo lo cura todo. No, lo que lo cura es lo que hacemos durante el tiempo. No el tiempo es el que lo cura. Si yo me quedo acurrucado en esa salida que es el duelo, pueden pasar 200 años y yo sigo ahí acurrucado y sigo en un duelo y no he salido de él. Lo que lo cura es lo que hacemos durante ese tiempo. ¿No le gustaría que sufrieras? Toma, te están dando un... Es que lo estás haciendo mal. No lo piensas que es peor. Tú lo que tienes que hacer es distraerte, olvidarte. Al bollo. Si no lo superas, no dejarás descansar al fallecido. Si somos creyentes, el fallecido ya está delante de Dios en la gloria, y está en la gloria, nunca mejor dicho. Ya, pues bueno, no va a estar preocupado. Recuerda que hay personas que están peor. Los que estamos aquí necesitamos que estés bien. Estar enfadado no te lo devolverá. Esto te hará ser mejor persona. El primer año es el peor. Suerte que tienes más hijos. Imagínate que solo tuvieses uno. Suerte que todavía no queda otra que aguantar y esperar a que pase el tiempo. Y luego las que tienen que ver con Dios. Dios siempre se lleva a los buenos. A ver, Dios no está ahí para ver quién es el bueno y me lo voy llevando y premiando. Estamos haciendo a un Dios pues que está ahí con la balanza, este es bueno, pues me lo llevo. Conozco a una persona que le pasó lo mismo. Sé cómo te sientes. A mí, ni flores. Cada duelo es distinto. Y terminamos. ¿Ves? Un poco los que hemos dicho. Luego los tenéis allí. Y daros cuenta, no llores, y este nos sirve para creyentes y para no creyentes. No llores porque las cosas hayan terminado. Sonríe porque han existido. Y el otro, más para nosotros. Su vida no se ha extinguido, se ha cambiado por otra mejor. Después de algún tiempo, volveremos a ver a quien tanto deseábamos conservar. Y eso lo conseguiremos pues, cuando todos, con la resurrección, cuando nos toque a cada uno, y como se suele decir también en estos casos, cuanto más tarde mejor, pues cuando todos podamos estar en presencia del Padre. Pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Que es muy tarde.
No, el presi. Permíteme que te dé un abrazo. Nos has dado una lección de catequesis Uy. y de amor al prójimo. Que dicen que tenemos una patata en la sede. Entonces, y ahora ahí, si queréis, pues podemos seguir hablando o comentando. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha estado fabuloso. Como os digo, allí detrás hay una hojita con el resumen. ¿Qué tal está Mari Carmen? ¿Bien? Has calcado. Gracias.